Vamos a ver tres maneras de poder recaudar. Hay tres grandes programas, pero realmente lo que hablamos es de recaudación de fondos y voy a sintetizar, hablar fondo permanente y lo que es el fondo anual de programas. El fondo anual de programas que evidentemente podemos hacerlo también a través de cada rotario cada año. Tres grandes fondos. Hablamos del fondo Polio Plus, que podemos seguir haciendo aportaciones como hasta ahora para intentar erradicar la polio. Hablamos del fondo anual para programas, que eso es para hacer cosas desde ya. Y si queremos pensar en el futuro, hablamos del fondo permanente, que sería, como sabéis, es un fondo donde lo que allí donemos no se puede utilizar, tan solo los intereses que genere, pero de alguna manera estamos generando algo a perpetuidad para que siempre la Fundación Rotaria tenga recursos para proyectos. Correcto. ¿Qué es el fondo anual para programas? Financia subvenciones y programas que podemos nosotros hacer a través de las subvenciones globales, de las subvenciones prediseñadas o de las subvenciones distritales a través del sistema SHARE. Pues ahí el sistema SHARE habla de 3 años. Imaginaros que en el año 2009-2010 se recaudan y se invierten los fondos. ¿Qué ocurre entonces? Supongamos, en el hipotético caso, y nos gustaría soñar, que recaudemos $200.000, que yo espero que en un par de años lo hagamos, por no decir en este año. Pero bueno, vamos a soñar también. Luego, ¿qué ocurre? Al año siguiente se invierten esos fondos, por tanto no podemos utilizarlo. Al otro año pasa igual, se siguen invirtiendo. Y luego en el año 2012-2013, suponiendo que hablamos del 9, se utilizan los fondos. ¿De qué manera? A través, nos vuelve al distrito el 50%, por tanto serían $100.000 y los otros 100.000 quedan en el fondo mundial. Que evidentemente si hacemos subvenciones y proyectos por valor de esos 100.000, es decir, pedimos esos 100.000, la Fundación nos dobla la cantidad. Lo que seamos capaces de pedirle al FDD del distrito nos lo dobla. Por tanto, esos 200.000 que hemos donado los recuperamos. Perfectamente los recuperamos. Tan solo se trata que durante esos 3 años va a estar en la Fundación y nos va a permitir que nos unamos a otros clubes de otros países para poder multiplicar la aportación inicial que hicimos a la Fundación Rotaria. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Por qué no lo hacemos con cada rotario cada año? Cada rotario cada año son $100 al año. Evidentemente podemos hacerlo a título individual, podemos hacerlo también que en una asamblea de club digamos, oye, tenemos algo de fondos, hemos vendido lotería, ¿os parece democráticamente que entremos a formar parte de cada rotario cada año? Y si os dan la aprobación, pues lo que hace falta es enviar ese dinero y ponéis, lo que lógicamente no se envía como club, se envía como particular, pues el nombre de cada miembro de vuestro club que participa dentro del programa. Si somos 1.500 rotarios en nuestro distrito, imagináramos que todos los años hiciéramos lo mismo, que diéramos 80 euros, que son $100 al año. Son 150.000 y vuelven luego 75.000 al cabo de los 3 años. Pero claro, si eso lo hacemos continuamente, siempre tendríamos como mínimo $75.000 para hacer proyectos, que se multiplican por 2 porque la Fundación lo dobla. Cosa que ahora tenemos solo 18.000. O sea, realmente se puede hacer. O sea, me da mucha envidia sana cuando veo distritos en Ecuador o en Bolivia, que económicamente están mucho peor que en España, que recaudan, que tienen FDD entre 250 y $300.000 cada año. Eso significa que recaudan 500.000 o 600.000 cada año que dan a la Fundación. ¿Por qué? Porque ven que hacen muchos proyectos en su país. Por tanto, si hacemos esta aportación, o la aportación que hagamos como club, eso constará tanto al donante como al club. Si, por ejemplo, decimos, voy a dar $1.000 porque quiero dar un Paul Harry. Bueno, es el club el que da ese dinero y entonces formará parte, los puntos, digamos, para luego pedir ese Paul Harry, formarán parte del club. Pero puede ser a título individual, puede ser como cada rotario cada año, que sería a título individual, puede ser que alguien quiera dar un donativo, que diga, oye, pues mira, yo a mí veo que esto merece la pena, voy a dar 500 euros a la Fundación Rotaria porque veo que merece la pena. Bueno, luego se va a beneficiar el club, pero al final lo hago a título individual. ¿Qué es lo que hace la Fundación para reconocerte esta aportación? Pues lógicamente, si es $1.000 te da un Paul Harry. Bueno, se pueden llegar hasta 10 Paul Harry, que no vamos a entrar ahora en ello. ¿Cómo podemos acumular dinero para que la gente se anime? Bueno, pues decidir en vuestro club, cuando expliquéis las posibilidades que tiene de hacer proyectos, que vamos a dar X dinero por cada caja de vino que vendamos.
X dinero por cada caja de lo que fuera, por cada lotería que vendamos. Bueno, ya adjudicar al inicio del presupuesto de vuestro año rotario un porcentaje para la Fundación Rotaria a través de esta manera. ¿Por qué no? Se puede hacer perfectamente. Las donaciones son acumulativas, no caducan. Si donáis 5.000 dólares al cabo de un año, no tenéis que veros obligados a tener que dar 5 Paul Harris. Eso forma parte de vuestra cuenta del club y en el momento que lo consideréis lo podéis utilizar. Eso nunca va a caducar. Hay también banderines de reconocimiento, como ha hecho ahora Juan Ballester, pues a los clubes que más contribución per cápita hayan dado, a los clubes con el 100% de socios Paul Harris también hay un banderín acreditativo en reconocimiento, también aquellos que consiguen que todos sus miembros rotarios periódicamente den 100 dólares cada año, se consideran, bueno, pues sustentadores de la Fundación Rotaria. Pues es una manera como de premiar esa aportación. Y este año vamos a tener el premio Carlos Canseco al club de distrito con mayor aportación a la Fundación Rotaria. Entonces, es un premio que se va a dar en nuestro distrito, que se va a considerar el año rotario del 1 de julio al 30. En caso de igualdad de aportaciones, al que aporte mayor número de benefactores, se tendrá en cuenta. Y entonces, bueno, este premio también debe ser motivante para ver cuáles de los 70 clubes de nuestro distrito puede conseguirlo. Así que os animo a que en esto podamos ser un poco competitivos, que no pasa nada, porque siempre en generosidad, ojalá fuéramos siempre así, ¿no? Pero aparte de esto, que serían las aportaciones al fondo anual, si pensamos en el futuro, también podemos aportar al fondo permanente. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? El fondo permanente, estamos hablando de una cantidad que puede ser, si damos 1.000 dólares de forma global una vez en la vida, ya somos benefactores de la Fundación Rotaria. La Fundación nos entrega unas alitas, que bueno, significa que somos benefactores y ese dinero nunca se va a gastar. Tan solo va a generar una serie de intereses que vuelven al distrito para poder hacer proyectos. Este año podríamos también, a lo mejor, empezar a dar una pequeña aportación al fondo permanente. ¿Por qué no? En algún otro distrito han acordado hacer lo siguiente: dar los 100 dólares de cada rotario cada año y dar 30 dólares cada rotario al fondo permanente. Bueno, se puede hacer, es a título individual. Si se acuerda en grupo, en la asamblea de vuestro club, se puede acordar democráticamente y entonces el único trabajo del secretario de hacer un listado con el nombre de los socios aportando esa cantidad. Pues puede ser también una manera de empezar y no es una manera demasiado gravosa. ¿Qué podríamos hacer? Aquí pongo un ejemplo de un club de 25 socios. Pues si queremos participar en lo de 100 dólares cada año, pues supondría, en el caso de dividirlo en todo el año, pues 5,85 euros más al mes de la cuota. Si quisiéramos dar un Paul Harris anual, por tanto, como club, dar 1.000 dólares para conseguir un Paul Harris, hay que aumentar 0,25 euros al mes por socio. Bueno, al final hablamos de 6 euros más al mes por cada uno de los socios. Eso en el caso que no queráis dar o no podáis dar de la venta de lotería, de la venta de cualquier otro producto, que a lo mejor no hace falta ni siquiera incrementar la cuota de los socios. Pero si quisierais hacerlo, realmente no supone una gran cantidad. Y entonces, si queremos asegurar con el fondo permanente, realmente lo que tenemos que conseguir que este fondo, que actualmente creo que está me corriges, Eduardo, ¿en cuántos millones de dólares el fondo permanente? 300 millones de dólares. Bueno, pues eso sabemos que nunca se va a utilizar, pero con eso tenemos la garantía que para el futuro siempre habrá, como mínimo, en el caso que no hubiera ni una donación, como mínimo los intereses nos permitirían hacer proyectos a la Fundación Rotaria. El fondo permanente, por tanto, requiere benefactores, también puede requerir testadores. También, si queréis alguno en vuestro testamento, podéis hacerlo, también se podría hacer. No solamente tenéis que hacerlo ahora en vida. ¿Y qué reconocimiento otorga? Bueno, pues otorga efectivamente estas alitas, como comentaba antes. ¿Y cómo podemos incentivar las donaciones en el club? ¿Por qué no, en el caso que no lo tuvierais, que el primer benefactor del club, de vuestro club, sea el presidente fundador? ¿Por qué no? Podría ser muy bonito también de darle esa posibilidad en el caso que no tuvierais ningún benefactor. Podríamos también intentar que el presidente actual, para dar ejemplo, pues se haga benefactor.
Bueno, pues que diga, oye, voy a asumir la presidencia, pues al menos, venga, pues voy a ser benefactor de la Fundación Rotaria y así doy ejemplo para ver si alguno más de mi club se anima. Podríamos hacer, como se han hecho en otros clubes, reunirse entre 2, 3 o 4 rotarios y decir, mira, vamos a ir poniendo una cuarta parte de esos $1.000, que traducido a euros son unos 800, que como eso es desgravable, estamos hablando de 550 euros, porque luego se desgrava el 25% en el IRPF a título individual, y si tuvierais una empresa, si lo hicierais, pues os desgraváis también otra cantidad. Pues esos 550 euros, si lo hacemos entre 4, son 100 y poquito al año. Y así al menos en nuestro club aseguramos que cada año tenemos un benefactor de aquí a 4 años. Bueno, pues es menos gravoso y uniros entre amigos de vuestro club, que sería un poquito más fácil para poder hacerlo. Pues es una idea que se puede hacer. Regalar para algún cumpleaños, esto es en Estados Unidos se suele hacer. O, por ejemplo, buscar a aquellos que ya tienen varios Paul Harris para convertirlos en donantes mayores y entonces conseguir que sigan donando más, ¿no? Pero al final, lo que es evidente que ser benefactor es una manera de hacer perdurar nuestros ideales más allá de cuando ya no estemos aquí, y lo que intentamos realmente, ojalá después de esta asamblea, cuando vayamos a nuestros clubes y hagamos una reflexión sobre todo lo que hemos visto, sobre los proyectos, demos ya el primer paso. Y si a lo mejor hasta ahora habéis hecho muy pocas aportaciones a la Fundación, probablemente pasar de 0 a 100 es un paso, yo entiendo, muy difícil. Pero empezar por algo. ¿Por qué no empezamos por un porcentaje de todo lo que recaudáis? Y no dejáis vuestros proyectos locales si no queréis, porque quizás todavía es un poco difícil. Bueno, pero es decir, de todo lo que recaudo, el 20, el 30, el 40% directamente a la Fundación. Directamente a la Fundación, porque luego va a volver a vuestro club. Pero de alguna manera tenemos que romper ya ese círculo y hacerlo periódicamente, no eventualmente. Un año sí, otro año no, otro año sí, sino hay que empezar ya la rueda, porque podemos hacerlo y porque al final vuelve a nosotros. Y ya realmente no tengo nada más que decir, esto era lo que ya vimos ayer. Ojalá que al finalizar el año, bueno, pues realmente hayamos conseguido ser generosos y contribuir a que la Fundación pueda seguir haciendo mucha labor en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, como siempre. Te entregamos este recuerdo para que te lo lleves a casa, y siempre pues tengas eso en la memoria por las magníficas explicaciones que siempre nos haces. Gracias a ti. Y por supuesto que tengas buen viaje, Bien.